Bueno, y en este video vamos a hablar un poquito más sobre el argumento, ¿sí? Vimos en el anterior que el argumento principal, bueno, siempre está entre 0 y 2pi, y que si queremos conocer otro argumento, número complejo, basta sumarle un 2kpi, donde k puede ser un número entero. Eso quiere decir que si el k fuese negativo, en realidad le estaríamos restando. Entonces, que nos quedamos con el que está en la primera vuelta, llamamos principal, pero que si le sumamos vueltas completas o le restamos vueltas completas, encontramos otros argumentos de nuestro número complejo. Cosas importantes del argumento es qué pasa si no podemos aplicar que el arco tangente para hallar el θ estrella es de b sobre a, porque no tenemos ningún triangulito que se forme, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que hacemos es marcamos sobre un sistemita, parte real de z, parte imaginaria de z, supóngase una b, y marcamos ahí la semirrecta que tiene la fijo, y hablamos de ese angulito porque acá hay un triángulo, es un triángulo rectángulo, y aparece la relación de la tangente, ¿no? ¿Se acuerdan? Como cateto opuesto sobre adyacente. Bueno, y eso es lo que nos determina valor absoluto de b sobre valor absoluto de a, que es lo que usamos para hallar todos los argumentitos θ estrella en el primer cuadrante, y después hallamos el θ de acuerdo a donde se encuentre efectivamente nuestro número complejo. Pero ¿qué pasa si no tenemos un número cuyo afijo caiga en alguno de los cuadrantes, sino que caiga en uno de los ejes? Supónganse que tenemos el z1, ¿sí? Supónganse que tenemos el 3, voy a dibujarlo, ¿sí? Parte real de z, parte imaginaria de z, y marco el número complejo 1, 2, 3 acá. Ese numerito cae sobre el eje, con lo cual no tenemos un triángulo rectángulo para poder aplicar la tangente, pero es fácil deducir quién es su módulo y quién es su argumento. Es fácil de pasar a polar, porque el módulo el módulo es la distancia del afijo al 0, ¿sí? Y esa distancia es exactamente igual a 3, así que el módulo del número complejo es 3. ¿Y quién va a ser el argumento? El argumento es un número que va entre 0 y 2pi. ¿Y cuándo es que vale 0? Bueno, efectivamente cuando el afijo cae sobre el eje de la parte real de z positivo, ¿sí? No mueve angulito, no es que está por acá y calcula un ángulo, sino que efectivamente se quedó ahí. Así que el argumento principal es 0, ¿sí? Esto obviamente si marcamos el argumento principal. Si no, también podría ser el argumento, si pego la vuelta y caigo en el mismo lugar, sería 2pi. Si pego la vuelta y caigo en el mismo lugar, serían 4pi. O sea que como argumento principal sería pi, pero obviamente uno le puede sumar, también le puede restar vueltas completas. ¿Qué pasaría si el número fuese menos 5? ¿Qué pasaría si fuese un número que es real, pero negativo, ¿sí? Parte real de z, parte imaginaria de z, y bueno, vamos a suponer que por acá está el menos 5, ¿no? Y otra vez, ¿cómo hago para pasarlo a polar? Bueno, para pasarlo a polar necesito el módulo y el argumento. ¿Quién es el módulo? Es la distancia desde el 0 a el afijo. ¿Qué distancia es esta? Como distancia, como medida de longitud, como un número mayor o igual que 0. Eso es obviamente 5 positivo, ¿no? Así que tengo en cuenta que el módulo del complejo es 5. Si mido esta distancia, da 5 como medida de longitud. La vamos a marcar, ¿sí? Y acá también, esta era 3, y ese es 5. Pero lo que me cambia es el argumento, por supuesto, porque voy a arrancar obviamente desde la parte de la real positiva, y voy a caer en la semirrecta, en donde está el afijo. Sí, podría ser un angulito grandecito ahí que caiga ahí, pero la medida es la misma, la del ángulo. Entonces, ¿qué ángulo recorrí hasta caer en la semirrecta en donde está el afijo? Recorrí 180 grados, lo que es equivalente a un ángulo de pi radianes. Así que ese es el argumento de nuestro número complejo. Por supuesto que si lo tengo al revés, el razonamiento es igual. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido la forma polar del número 5pi y hubiese querido saber qué número era en binómica? Bueno, a distancia 5, después de recorrer un ángulo de pi, recorro un ángulo de pi y sé que cae sobre esta recta. Pero a distancia 5 del origen, ¿y quién está a distancia 5 cayendo sobre esta recta? Y bueno, es el número menos 5, así que puedo conseguir la forma binómica, ¿no? ¿Qué pasaría con el 2i? Bueno, con el 2i, acá tenemos la parte real de z, acá tenemos la parte imaginaria de z, y obviamente el 2i está acá arriba, ¿no? En el 2 de parte imaginaria, o si marcamos el afijo podemos poner tranquilamente 2i. Y nuevamente necesito el módulo y el argumento. El módulo siempre es la distancia que tiene el afijo al 0 en este sistema, en este plano complejo. Y entonces, ¿qué distancia hay acá? Bueno, si lo mido, eso mide 2, así que el módulo es 2. ¿Y quién va a ser el argumento? Bueno, el argumento otra vez es el ángulo que sale desde la parte real de z positiva hasta la semirrecta donde está el puntito, donde está el afijo. ¿Qué angulito es? Son 90 grados, o lo que es equivalente pi sobre 2 en radianes. Bien. Por último, ¿qué pasaría si me queda menos 2i? Bueno, parte real de z, parte imaginaria de z, el número complejo menos 2i está acá abajo.
Y otra vez, si quisiéramos sacar el módulo del complejo, eso es la distancia desde el 0, desde el 0 a la fijo del puntito. Otra vez, si lo mido, eso mide 2. ¿Y cuál sería el argumento? Otra vez, saco el ángulo desde la parte real de z positivo, por supuesto, y caigo en la semirrecta, donde está la fijo, y lo que recorro es un ángulo de 270 grados, ¿sí? 180 más 90, ahora que es equivalente en radianes a 3 medios de pi. Entonces, uno sabe que cuando el número complejo cae sobre el eje, en realidad no vamos a poder tener un triángulo del estilo de este, en donde vamos a poder aplicar la razón tangente, sino que tenemos que, de acuerdo a gráficamente dónde cae ese número complejo, ver si el angulito es 0, si el angulito es pi, si el angulito es pi sobre 2 o es 3 medios de pi. Y también, obviamente, el sentido al contrario, ¿no? O sea, teniendo el número complejo, supuestamente, supónganse que hubiese tenido el 2, 3 medios de pi. Así que después de recorrer un ángulo de 3 medios de pi, que es 270 grados, me fijo quién sobre esa semirrecta está a distancia 2 del origen y sé que es el número menos 2i. Eso me permite entonces tener un ida y vuelta entre los números que están sobre los ejes en forma polar o en forma binómica.